Hola, buenos días, bienvenidos otro domingo más. Seguimos con esta serie de mensajes en el libro de los Hechos de los Apóstoles y en esta ocasión continuamos en Hechos de los Apóstoles capítulo 10, versículos 24 hasta el final del capítulo 10 y capítulo 11 al versículo 18. Hechos capítulo 10, versículos 24 al final hasta el capítulo 11, versículo 18. Dice así la palabra de Dios. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que de toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea y después del bautismo que predicó Juan. Como Dios ungió con el Espíritu a Jesús de Nazaret, con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase a todos, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después de que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, por todos los que en él creyeran, porque todos los que en él creyeran recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre los que habían oído el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían hablar en lenguas y magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando, y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo, que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Y cuando fijé los ojos en él, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo,
y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces, y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y he aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en la casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel, que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Bueno, hoy he titulado esta predicación la primera conversión de un gentil. No es estrictamente el primer gentil, porque fue el eunuco, ¿verdad?, etíope. Pero sí, Cornelio tiene un lugar muy importante, porque es a través de él donde se abre la puerta a todo el mundo gentil, greco, romano, ¿verdad?, a todo el mundo, al imperio. La conversión del primer gentil, la conversión de un gentil, la conversión del primer gentil de Cornelio, el centurión romano, y de su casa. El 28 de agosto de 1963, el doctor Martin Luther King dijo en su discurso: tengo un sueño, ¿verdad? Dijo en este discurso en los Estados Unidos: no nos abandonemos a un valle de desesperación. Os digo hoy, amigos míos, que aunque nos enfrentemos a las dificultades del hoy y del mañana, yo aún tengo un sueño. Es un sueño que hunde sus raíces en el sueño americano. Sueño que un día esta nación se levantará y vivirá el verdadero significado de su credo. Afirmamos que estas verdades son evidentes. Todos los hombres son creados iguales. Bueno, desgraciadamente ese sueño ha avanzado mucho en el cumplimiento, pero no es un sueño totalmente cumplido. Lo vemos por los prejuicios y los conflictos raciales en los Estados Unidos. Pero los prejuicios no son algo que podamos decir: oh, son los Estados Unidos, ¿verdad?, y su problema racial. No, no, no. Todos tenemos prejuicios. Conducimos nuestro coche y vemos que alguien conduce de una forma torpe y decimos: seguramente ese coche lo conduce una mujer, seguro que es una mujer. Y ahí tenemos prejuicios sexistas, ¿verdad? Menospreciamos el sexo débil a las mujeres y las mujeres hacen lo mismo con los hombres, ¿verdad? Tenemos prejuicios geográficos. Los del norte de Europa y de los países del norte dicen: los del sur trabajan menos, no se dedican lo suficiente, son vagos, ¿verdad? Los del sur decimos a los del norte: son fríos, son gente cuadriculada, no hay corazón, no hay pasión, solamente cerebro. Todos tenemos prejuicios, ¿verdad? Tenemos prejuicios raciales, tenemos prejuicios de muchos tipos, culturales, etcétera, ¿verdad? Y lo que nos hablan estos textos y esta primera iglesia es cómo derribar esos prejuicios, cómo superar esos prejuicios que humanamente hablando no son fáciles de superar. Un prejuicio, según la Real Academia de la Lengua Española, es una opinión previa y tenaz, por lo general desfavorable, acerca de algo que se conoce mal. Por lo tanto, es una opinión previa y tenaz y desfavorable acerca de algo que se desconoce y tampoco interesa conocer. La primera conversión de un gentil.
Mientras Pedro estaba intrigado acerca del significado de aquella visión, los tres hombres llegaron a su casa, procedentes de Cesarea. Como una jornada de 30 millas es lo que estos hombres invirtieron en ese viaje, que representaba por lo tanto un duro viaje. Debemos presumir que estos hombres habían salido poco después de las 3 de la tarde del día anterior y llegaron a Jope después del mediodía, habiendo caminado durante toda la noche, ¿verdad? Por el calor del día habían preferido hacerlo durante la noche. Pedro todavía estaba pensando, meditando, reflexionando sobre la visión cuando el Espíritu le dijo que bajara y acompañara a aquellos hombres. Hechos capítulo 10, versículos 19 y 20. Pedro les invita a que pasen y descansen y fuesen sus huéspedes, lo cual estaba terminantemente prohibido para un judío. Pero recordemos que está en la casa de Simón el curtidor, con lo cual, ¿verdad?, esto añade incluso más problemas. No solamente está en la casa de un gentil, sino que invita también a hospedarse a otros gentiles que vienen allí. Al día siguiente, Pedro se lleva a los 6 miembros de la iglesia de Jope como testigos, capítulo 10, 23, versículo 45, y también los menciona en el capítulo 11, versículo 12, junto con los tres mensajeros gentiles que habían venido a buscarle por orden de Cornelio, y parten rumbo a Cesarea. No llegan allí hasta el día siguiente, como nos dice el versículo 24 del capítulo 10. Raramente tendremos una oportunidad tan favorable de predicar el Evangelio como la que tuvo Pedro, porque resulta que es Cornelio el que envía a buscarle con el deseo de escuchar el Evangelio. Y cuando Pedro llega allí, se encuentra no solamente a Cornelio y su casa, sino todos los reunidos, incluso amigos, con el deseo de escuchar el Evangelio. ¡Qué oportunidad más maravillosa! Cuando alguien nos invita a su casa, ¿verdad?, o a tener una reunión con él o con ellos, para que les prediquemos el Evangelio, no para que le hablemos de otra cosa, no para que echemos un buen rato, sino con el único propósito de escuchar las buenas nuevas. ¡Qué oportunidad más maravillosa tuvo Pedro! Aquí tenemos a un hombre, Cornelio, que ya era un hombre piadoso, un hombre adorador, consciente de Dios, que había sido instruido incluso por ángeles para que invitara a su casa al evangelista, a Pedro. Cuando Pedro entró, Cornelio se postró a sus pies, no en un acto de adoración, ¿verdad?, sino como un acto de honor rendido a un personaje al cual se le da ese honor, se le da esa importancia, se le coloca en ese lugar. Pero Pedro rehúsa aceptar tal honor, ¿verdad? Le dice que es un hombre como él que no está dispuesto a aceptar ese honor. Tras explicar la prohibición que normalmente obligaba a un judío, agregó: por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar, así que preguntó: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Rehúsa postrarse para ser adorado, ¿verdad? Explica que como judío no debería estar allí, lo tiene prohibido, y después le dice simplemente: bueno, ¿por qué me habéis llamado? ¿Qué es lo que queréis de mí? Cornelio era un gentil, era un soldado también, ¿verdad? Pero era un gentil, no había sido circuncidado y no pertenecía al pueblo del pacto de Dios. Y de acuerdo con las normas de su antigua religión, Pedro no debería ni siquiera estar bajo el mismo techo de aquel hombre, como lo ha dicho anteriormente. Pero había aprendido mucho en el transcurso de estas semanas posteriores a Pentecostés, donde el Espíritu Santo estaba haciendo cosas nuevas y maravillosas, derribando barreras, derribando prejuicios, ¿verdad?, alcanzando con el poder del Espíritu Santo a aquellos ante los cuales estaban atónitos los discípulos, ¿verdad?, y se asombraban de lo que el Espíritu Santo estaba haciendo, derribando todas esas barreras. Desde Pentecostés había aprendido algo, una lección muy importante. En el capítulo 10, versículos 34 y 35, se nos recuerda esta verdad. En verdad, comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Cornelio le cuenta la visión que tuvo a Pedro y pidió a Pedro que le dijera todo lo que Dios había reservado para que les dijese a ellos, que no era otra cosa ni más ni menos
que el Evangelio del Señor Jesucristo, las buenas nuevas con respecto al Señor Jesucristo. Versículos 30 al 33. Y Pedro no necesitó que la premiase más, ¿verdad? Les predicó el Evangelio de Jesucristo. El sermón, cuando lo leemos, pone énfasis en la vida de Jesucristo, incluyendo su predicación y sus buenas nuevas, sus buenas obras, ¿verdad? También. Es decir, el énfasis es en Cristo, en la persona, en su vida, en lo que dijo, en lo que hizo, ¿verdad? En sus apariciones a los testigos y su mandamiento de que predicasen la verdad acerca de él, capítulo 10, versículo 41 y 42. Jesús es presentado no solamente como el Cristo, como el Mesías de los judíos, como el que había de venir, como el prometido al pueblo de Israel, sino como Señor de todos, versículo 36, y como juez de vivos y de muertos, versículo 42. Lo que Pedro está diciendo cuando habla de que Dios no hace acepción de personas, ¿verdad? Está claro de que lo que predica es a Jesús. ¿Y cuántas veces nosotros predicamos otro evangelio? O predicamos el evangelio de Jesús, pero lo adornamos con otras doctrinas, lo adornamos con otras enseñanzas, ¿verdad? Lo adornamos con también nuestros prejuicios. Debemos aprender a predicar el evangelio del Señor Jesucristo. Es el evangelio que salva. Es el evangelio que no hace acepción de personas. Es el evangelio que está centrado y concentrado en su vida, en sus palabras, en sus obras, en su muerte, en su resurrección y en su regreso en gloria. Ese es el evangelio. Eso es el evangelio del Señor Jesucristo. Esas son las buenas nuevas. Lo que Pedro está diciendo también aquí cuando dice que Dios no hace acepción de personas, es que habiendo creído que Dios era xenófobo, ¿verdad? Era racista antes, ¿verdad? Como creyendo en sus mentes limitadas, con todos sus prejuicios, haciendo manifestación de sus prejuicios, creían que solamente Dios amaba al judío, a Israel, ¿verdad? Y odiaba y rechazaba a los demás pueblos, ¿verdad? Teniendo ese concepto de Dios, de un Dios que hace acepción de personas, se asombra ahora de que estaba confundido. Dios no hace acepción de personas. No les importa nuestro color de piel, no le importa dónde vivimos geográficamente, no le importa de qué cultura, etnia, raza somos, la lengua que hablamos. Dios manifiesta su amor para con todos los hombres, de toda lengua, de toda raza, de toda nación. Y Dios, que ha creado este mundo con diferentes colores, ¿verdad? Ama a todas las culturas y llama de todas las culturas, de todos los pueblos, de todas las razas, de todas las lenguas, a aquellos que van a ser salvos. No hace acepción de personas, por lo tanto. Ahora se da cuenta Pedro que las señales de la gracia en los discípulos se pueden ver tanto en la vida de los gentiles como en la vida de los judíos, porque estas señales no son de índole cultural, racial, étnica, sino moral y espiritual. Como escribe Pablo a los romanos, pues no es judío el que lo es exteriormente, el que está circuncidado, el que forma parte del pueblo exteriormente, sino que es judío, realmente creyente, realmente salvo, que pertenece realmente a Dios, el que lo es en el interior. Quizá no tenga las manifestaciones exteriores, externas del pacto, pero sí las tiene interiormente. El Espíritu Santo le ha llamado, le ha salvado y le está transformando, ha circuncidado su corazón. Romanos capítulo 2, versículos 28 al 29. Asombroso, asombroso. Los gentiles, los no judíos, incluso sus enemigos, reciben el Espíritu Santo. Son partícipes también de la vida de Dios, del perdón de Dios, son añadidos al nuevo pueblo de Dios. Increíble, los judíos cristianos de Jope, presentes, estaban atónitos, estaban asombrados de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, es decir, que Dios abriese las puertas para tener una iglesia multicultural, multiétnica, ¿verdad? Multirracial, donde todos esos prejuicios no tengan lugar y no tengan cabida. Los gentiles hablaban en lenguas y alababan a Dios, como había sucedido en Pentecostés.
versículo 46, y de nuevo todo ocurría, de nuevo se repetía lo que había sucedido, como acabo de decir, en Pentecostés. Solo que en esta ocasión, y para asombro de los discípulos y para asombro de los judíos creyentes, estas lenguas eran habladas por gentiles que caen en este éxtasis sobrenatural, como una manifestación del poder de Dios que está obrando en ellos. Por tanto, era indudable que era intención de Dios incluir a Cornelio y a su casa en la iglesia de Jesucristo. Y si esto era así, ¿por qué retrasar más el símbolo de la membresía familiar? ¿Cuál era el símbolo de la membresía familiar? El bautismo. ¿Quién fue bautizado allí? Todos fueron bautizados. ¿Fueron bautizados niños? Por supuesto que fueron bautizados niños. Todos fueron bautizados, a todos les fue aplicada la señal, el símbolo de la membresía, ¿verdad? El símbolo externo, la manifestación pública, digamos, de esa nueva identidad como discípulos cristianos. Todo el exclusivismo, todo el sectarismo judío de Pedro fue dejado a un lado declarando: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también con nosotros? Y les ordenó que fueran bautizados. Es verdad que puede que Cornelio no fuera exactamente el primer gentil convertido. De hecho, seguramente, estrictamente hablando, no lo fue. Lo había sido el eunuco etíope. Pero en esta ocasión, un apóstol ha dado su visto bueno a la conversión de los gentiles. No es un diácono, sino es un apóstol. Y en poco tiempo, esta noticia de lo que había hecho Pedro corre como la pólvora. Corre como la pólvora y llega a Jerusalén y escandaliza a más de uno. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que Dios ya no trate de forma exclusiva con nosotros, ¿verdad? Sino que incluya a otros pueblos, con los cuales anteriormente eran impuros? Este es un acontecimiento extraordinario y por lo tanto requiere una investigación apostólica y una investigación de la iglesia de Jerusalén, como antes sucedió en Samaria, pero ahora con mucha más razón, ¿verdad? Este es un acontecimiento de extraordinaria importancia y las noticias llegan a Jerusalén antes que Pedro, capítulo 11, versículo 1. No solamente llega la noticia, sino que los del partido de la circuncisión consiguieron reunir argumentos antes de que Pedro llegase para atacar a Pedro. La denominación que encontramos aquí, partido de la circuncisión, nos habla evidentemente de quién es la identidad de los miembros de este partido, ¿verdad? Se refiere a los judíos celosos de la ley, los que se habían quedado a medio camino entre la ley y el cristianismo, ¿verdad? Y querían seguir manteniendo la ley y la gracia, ¿verdad? Pero querían seguir manteniendo incluso más que la ley todas las tradiciones añadidas del judaísmo, la circuncisión, etc. Los encontraremos a los de la circuncisión una y otra vez. Son ellos los investigadores del problema encarado por la iglesia de Antioquía, en el capítulo 15, los encontraremos ahí de nuevo, versículo 1, los que dirigieron el concilio de Jerusalén. Son los responsables de los problemas que llevaron a Pablo a escribir la carta, la epístola a los Gálatas, Gálatas 2, versículo 12, y a veces son mencionados como los judaizantes, pues trataban de convertir en judíos a los gentiles que se añadían a la iglesia. Hoy entre nosotros también tenemos a judaizantes, a los del partido de la circuncisión, y son aquellos que no conformes con la fe en el Señor Jesucristo, con la gracia manifestada en su persona, nos dicen: no estamos completos, deberíamos ser circuncidados, deberíamos guardar las fiestas judías, deberíamos guardar la alimentación, ¿verdad? Apartarnos. Entonces vemos aquí como estos judaizantes todavía están entre nosotros, desgraciadamente, desafortunadamente. Cómo no han entendido el poder y la manifestación de la gracia, que es suficiente, todo suficiente, en la persona y en la obra del Señor Jesucristo. Cómo todavía quieren añadir algo o dicen: esto no es suficiente, deberíamos guardar esto, hacer esto, vestir así y comportarnos de esta forma como judíos. No.
No es judío el que lo es exteriormente, sino el que lo es interiormente. Lo hemos visto en Romanos capítulo 2. El partido de la circuncisión, ¿verdad? El partido de la circuncisión es el que le pregunta a Pedro, en el versículo 17, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Claramente todo lo sucedido para Pedro era un acto de Dios desde comienzo a final. Dios lo había establecido, Dios lo había decretado. Ese era el plan de Dios y no el plan de Pedro. Quien derriba las barreras y los prejuicios es Dios mismo, utilizando a Pedro y abriendo sus ojos, los de Pedro y los de la iglesia. Claramente todo lo que había sucedido era un acto de Dios desde su comienzo a su final. Y como siervo obediente, Pedro tan solo podía confirmar lo que Dios había hecho. En el versículo 1 del capítulo 11 se acerca Pablo a los apóstoles y hermanos que estaban presentes en Jerusalén, que se vieron persuadidos por la lógica irrebatible de Pedro. Oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Después de la explicación de Pedro a estos hermanos y apóstoles, dicen, amén, gloria a Dios. Ciertamente es una obra de Dios que está derribando las barreras y los prejuicios para que el Evangelio alcance a toda criatura hasta el final, hasta el último de la tierra. Versículo 18 del capítulo 11. Los prejuicios, por supuesto, no desaparecieron de la noche a la mañana. Y Lucas relata más tarde en el libro de los Hechos que el tema de la membresía, de esta inclusión de los gentiles, de los no judíos en la iglesia cristiana primera, estallaría en una controversia mayor unos años más tarde. Hechos capítulo 15, lo veremos en su día. La cultura se resiste y es difícil superar los prejuicios culturales. Y en este caso, la cultura, la tradición, la religión, ¿verdad?, judía se resiste, ¿verdad?, a la nueva fe cristiana y sigue manifestando sus prejuicios. Felipe ya no era el único excéntrico, ¿verdad? Felipe, y cómo Dios la había utilizado, no solamente con el eunuco, sino en Samaria, ¿verdad?, plantando iglesias allí, ya no era el único excéntrico que salía a predicar a otros que no eran judíos, sino que Pedro mismo lo había hecho. Y el liderazgo de Jerusalén había reconocido que la iglesia apostólica estaba ahora comprometida, debía comprometerse con la evangelización, en la evangelización de los gentiles. Y el camino quedaba despejado ahora para otras congregaciones con menos impedimentos a causa de la tradición y con menos prejuicios, que continuarían a través adelante a través de la puerta que Pedro había abierto. Así fue. Los primeros gentiles entraron a formar parte de la iglesia. Ya no era una iglesia con un solo color, ¿verdad?, con un solo grupo social, formada por una sola cultura, sino que era una iglesia ahora abierta a todas las culturas. Así fue como los primeros gentiles no judíos entraron a formar parte de la iglesia. Y todo comenzó porque un hombre, un centurión romano, y por tanto un soldado del ejército de ocupación, había sido llamado por Dios a formar parte de esa iglesia. Él y su casa, él y su familia, él y los suyos, todos los que vivían bajo su techo. Pero hemos traspasado el umbral, hemos traspasado nosotros, es la pregunta, hemos traspasado tú y yo el umbral de nuestros prejuicios completamente. Y tenemos que decir que desgraciadamente no hemos traspasado el umbral de nuestros prejuicios. Todavía no. Todavía aquel sueño de Martin Luther King y de otros que han luchado, ¿verdad?, por la igualdad entre los hombres. Todos hemos sido creados a la imagen de Dios y por lo tanto todos compartimos la misma dignidad. Ese sueño todavía es un sueño por el que hay que luchar, ¿verdad?, por el cual hay que orar, por el cual hay que trabajar, porque todavía no se ha cumplido. Desgraciadamente no, ni en la iglesia. Todavía tenemos iglesias étnicas que muestran que su membresía está limitada a personas de un color racial determinado. Tenemos iglesias clasistas, a las que solo son bienvenidos los miembros de la clase media, adinerada y culta.
Hay otras iglesias que dejan claro que no quieren a nadie mayor de 24 años. Tenemos iglesias racistas, tenemos iglesias tribalistas, tenemos incluso iglesias sexistas, tenemos iglesias para pobres, para ricos, para marginados, ¿verdad? No hemos sido capaces todavía de superar nuestros prejuicios. Es posible tener una actitud muy liberal y tolerante, y deberíamos tener una actitud liberal y tolerante en cuanto a esto, a no hacer acepción de personas. Esto es bíblico, ¿vale? Quizá la palabra liberal, tolerante, suenan demasiado modernas, pero vamos a dejarlo por no hacer acepción de personas, no prejuzgar a nadie por el color de su piel, su cultura o el lugar de donde procede. ¿Verdad? Podemos tener esta actitud, decir, no hacemos acepción de personas o no discriminamos a nadie. Pero cuando una familia de otra cultura, de otro país se muda y son nuestros vecinos, a ver qué decimos, a ver cómo nos comportamos, ¿verdad? Cuando una familia procedente de otra cultura se traslada a la casa del lado, o nuestro hijo o nuestra hija vienen a la casa diciendo que están enamorados de una persona de otro color, de otra cultura, y le gustaría formalizar su relación, ¿verdad? Como en aquella película de Spencer Tracy, Dime quién viene a cenar esta noche. Los cristianos no pueden ceder ante los prejuicios, porque sirven a un Dios que no hace acepción de personas. Puede que en principio haya enviado las buenas nuevas a Israel, ¿verdad? En primer lugar, pero las hace ahora extensivas a toda cultura, a toda raza, a toda lengua, ¿verdad? Tenemos que recordar, porque de tal manera amó Dios al mundo, a toda cultura, a toda lengua, a toda tribu, a toda raza, a toda nación, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Los prejuicios son un gran impedimento para que el Evangelio de Jesucristo, las buenas nuevas de Jesucristo, puedan alcanzar a todo hombre. Deshazte, desecha, pídele a Dios que te libre de todos tus prejuicios, para que puedas acercarte a los hombres con el amor, con la misericordia y con la compasión del Señor Jesucristo. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos en su iglesia. Amén. Que el amor de Dios el Padre, que la gracia del Señor Jesucristo y que todo el poder y el consuelo de su Santo Espíritu sea con todos nosotros.